Roy Webb había estado arreglando cosas toda su vida. Tractores de nuevo en la granja, coches en su garaje y ahora motores de Starship en la estación Z9. A sus 67 años, tenía las manos ásperas. Su espalda se quejaba todas las mañanas. Y estaba absolutamente harto del sistema de autobuses interdimensionales. Cada día, la misma pesadilla. Me desperté a las 5 de la mañana, me dirigí a la terminal y esperé con cientos de extraterrestres de todas las formas y tamaños posibles. El Berillán olía a azufre. Los catrios ocuparon 3 asientos con sus envergaduras. Y ni hablar de los que respiran metano y que insistieron en sentarse junto a él a pesar de tener su propia sección designada. El autobús en sí era peor. 6 horas de plegado dimensional que le revolvieron el estómago. 6 horas apretado en un asiento diseñado para especies de la mitad de su altura. 6 horas escuchando a dispositivos de traducción chillar en 14 idiomas diferentes. Todo solo para llegar a su taller de reparación al otro lado del sector. Roy había estado ahorrando sus créditos durante años. No para jubilación. No es para un apartamento lujoso. Por un simple sueño, su propio barco. No más autobuses. No más horarios. Ya no es necesario sentarse junto a criaturas que consideraban el espacio personal un mito humano. Por eso se encontraba en la parte trasera de la casa de subastas Galactic Salvage número 7 un martes por la tarde. El lugar estaba lleno de comerciantes, chatarreros y comerciantes extranjeros. Todos buscando una ganga en naves fuera de servicio, viejos contenedores de carga o cualquier otra cosa que la galaxia haya desechado. A Roy no le interesaban las cosas elegantes. Observó cómo pasaban lote tras lote cruceros elegantes y brillantes con sistemas de navegación agrietados. Yates de recreo Caterine con núcleos de plasma soplado. Todos ofertaban miles, a veces millones de créditos por naves que luego desmantelaban y vendían por piezas. Luego apareció el lote 47. 5 naves, grandes y voluminosos transportadores de carga, del tipo que Roy reconoció inmediatamente porque los había visto en los archivos históricos de la Tierra. Era precontacto construida en astilleros orbitales alrededor de Marte y la Luna antes de que la humanidad supiera siquiera que existían los extraterrestres. Propulsores de fusión, controles mecánicos y ni una sola pieza de tecnología inteligente que pueda estropearse y necesitar ser reemplazada. El subastador, un Berion alto, de piel morada y 3 ojos, apenas les dirigió una mirada. Lote 47. 5 naves humanas obsoletas, tecnología de propulsión de fusión, ingeniería precont, desgaste y daños significativos, se venden en el estado en que se encuentran sin garantía. La multitud realmente se rió. Roy escuchó a un comerciante detrás de él susurrarle a su compañero, basura humana. Probablemente ni siquiera funcione. Nadie levantó un remo. El subastador parecía aburrido. Oferta de apertura, 5.000 créditos. Silencio. 4.000 más silencio. Algunos extraterrestres ya estaban mirando sus tabletas de datos, comprobando que vendría después. 3.000 créditos. ¿Tengo 3.000 para 5 barcos? La mano de Roy se levantó. El subastador parpadeó con sorpresa sus 3 ojos. Tenemos 3.000 del humano en la parte de atrás. ¿Alguien más? Esperó exactamente 3 segundos. Yendo una vez, yendo 2 veces. Vendido al postor 219 por 3.000 créditos. El brillante comerciante detrás de Roy realmente resopló. Buena suerte con tu chatarra, viejo. Esas cosas no han volado en 30 años. Roy simplemente sonrió y se dirigió a la estación de pago. 3.000 créditos. Había gastado más que eso en su último auto volador. 5 barcos. Eso era menos de lo que costaba una moto Speed usada. La empleada de pago lo miró con algo parecido a lástima mientras procesaba la transacción. Señor, ¿sabe usted que estos barcos no tienen sistemas de navegación modernos, ni capacidad de autorreparación,
ni funciones de seguridad automatizadas. Sí, dijo Roy, firmando el bloc de datos. Requerirán mantenimiento constante, operación manual. Necesitarás conseguir piezas que ya no se fabrican. Lo sé. Ella negó con la cabeza y le entregó los documentos de propiedad. Bahía 18. Son todos tuyos. Roy caminó por la sección de acoplamiento de la estación hasta que encontró la Bahía 18. Las puertas se abrieron y allí estaban 5 hermosos y antiguos transportadores de carga terrestres. Parecían el infierno. Manchas de óxido en los pasillos. Ventanas rotas y un tren de aterrizaje que probablemente no se había movido en décadas. El tipo de naves que hicieron que los extraterrestres modernos sacudieran la cabeza y se preguntaran cómo los humanos lograron llegar al espacio en primer lugar. Pero Roy vio algo diferente. Vio barcos construidos con tornillos y soldaduras. Barcos en los que cada una de sus partes podía desmontarse, entenderse y repararse con herramientas básicas. Ninguna tecnología extraterrestre misteriosa. No hay componentes que requieran un doctorado en mecánica cuántica para su reparación. Simplemente buena ingeniería humana a la antigua usanza que funcionaba con los mismos principios que el camión que había aprendido a arreglar cuando tenía 16 años. Caminó hasta la primera nave y pasó la mano por el pasillo. Bajo la mugre aún era visible la placa con el nombre del SSC Northwind. Era un camión de carga Mark V construido en 2087, según el número de matrícula. Antes del primer contacto, antes de que los humanos supieran que no estaban solos, Roy sonrió. Estas naves fueron construidas por personas que tenían que hacer que las cosas funcionaran o morir en el vacío del espacio. No hay redes de seguridad sofisticadas, ni servicios de rescate galácticos, solo terquedad humana e ingeniería que se negó a rendirse. Los demás extraterrestres podrían conservar sus naves autorreparadoras, con piloto automático y dotadas de todo tipo de inteligencia. Roy tenía algo mejor. Él tenía barcos que realmente entendía. Podía arreglar los barcos con sus propias manos. Y lo más importante, nunca más tendría que oler un gas metano durante el viaje matutino al trabajo. Roy pasó los primeros 3 días solo limpiando. 30 años de polvo, mugre y todo lo que se había acumulado en la Bahía 18 no desaparecieron por sí solos. Alquiló la bahía por 6 meses, instaló sus herramientas y se puso a trabajar en el primer barco, el Northwind. Decidió llamarla Maggie en honor a su difunta esposa, quien siempre le había dicho que estaba loco. Por querer arreglar cosas viejas en lugar de comprar nuevas. A ella le hubiera encantado este proyecto. El primer visitante extraterrestre apareció el 4.º día. Un joven ingeniero de Caterine llamado Vex, que trabajaba en las principales instalaciones de reparación de la estación. Vex tenía 4 brazos, lo que lo hacía excelente en su trabajo y el tipo de curiosidad que lo metía en problemas con sus supervisores. ¿Es cierto?, Vex preguntó, adentrándose en la bahía. ¿De verdad compraste las naves de chatarra humanas? Roy estaba debajo de la consola principal recableando el sistema de navegación. Sí, tengo 5 de ellos. ¿Por qué? Porque estoy cansado del autobús. Vex se rió, pensando que era una broma. Entonces se dio cuenta de que Roy hablaba en serio. En realidad no puedes volar con estos. Son antiguos. Los motores de fusión por sí solos están 40 años obsoletos. No hay sistemas de autorreparación ni diagnósticos automatizados. Probablemente ni siquiera tengan protocolos de seguridad básicos. Roy salió de debajo de la consola y se secó las manos con un trapo. Es exactamente por eso que puedo volarlos. No entiendo. Ven aquí. Déjame mostrarte algo. Roy llevó a Vex a la sala de máquinas. El reactor de fusión permanecía allí como un gigante dormido, frío y oscuro. Para Vex, probablemente parecía una pieza de museo. A Roy, parecía como estar en casa. Mira esto, Roy señaló un conducto de plasma. Se rompió en uno de tus elegantes barcos modernos. ¿Qué harías? Solicite un reemplazo al fabricante, dijo Vex inmediatamente.
Tarda unos 2 días. Se instala con una nanoforja. Tarda aproximadamente 1 hora. ¿Y si el fabricante ya no fabrica esa pieza? Bex parpadeó. Luego el barco se retira. No se puede volar sin los componentes adecuados. Roy sonrió y caminó hacia su banco de trabajo. Había pasado la noche anterior en el taller de máquinas de la estación. Mira esto. Levantó un conducto de plasma nuevo. No está hecho en fábrica, no está nanoforjado, está fabricado a mano con acero, cobre y aislamiento de cerámica. No era bonito, pero funcionaría. ¿Tú hiciste eso? La voz de Bex estaba entre el horror y el asombro. Me tomó 4 horas. Me costó quizás 50 créditos en materiales y durará otros 40 años si lo hice bien. Roy instaló el conducto mientras Bex observaba en silencio. Cuando estuvo seguro, Roy encendió el reactor. El zumbido familiar de un núcleo de fusión al ponerse en funcionamiento llenó la sala de máquinas. Las luces parpadearon. Los sistemas comenzaron sus secuencias de inicio. Funciona, susurró Bex. Claro que funciona. Los humanos ya volaban estas cosas antes de que tuviéramos tecnología alienígena sofisticada que nos ayudara. Construíamos naves que podíamos reparar nosotros mismos porque teníamos que averiarnos en el espacio profundo. No hay servicio de asistencia galáctica que venga a salvarte. Lo arreglas tú mismo o mueres. Durante las 2 semanas siguientes, Beck siguió volviendo. Observó a Roy reconstruir la computadora de navegación desde cero usando componentes recuperados y software codificado manualmente. Vio a Roy fabricar un nuevo acoplamiento de potencia cuando el original se desintegró. Observó a Roy probar y volver a probar cada sistema manualmente porque no había un diagnóstico automatizado que lo hiciera por él. Esto es una locura, dijo Bex una tarde. ¿Sabes lo ineficiente que es esto? Una nave moderna repararía este daño automáticamente. Estás gastando horas en reparaciones que no deberían requerir una persona en absoluto. Roy estaba calibrando los propulsores de maniobra. Tienes razón. Es ineficiente. Es lento. Requiere atención constante. ¿Pero sabes qué más es? ¿Qué? Inmortal. Bex ladeó la cabeza, confundido. Roy continuó. Tus naves modernas son increíbles. Rápido, inteligente, eficiente. Pero cuando algo se rompe el barco no puede arreglarlo por sí solo. Y cuando el fabricante ya no fabrica la pieza, ¿qué pasa? El barco muere. Se convierte en chatarra. Pero Maggie, mientras alguien sepa cómo trabajar con circuitos de metal y cables, volará para siempre. No necesita elementos raros ni equipos especializados. Necesita un mecánico con herramientas básicas y el conocimiento para utilizarlas. Pero eso significa que el barco depende de ti. Bex argumentó. ¿Qué pasa cuando ya no estás? Luego le enseño a otra persona. El conocimiento no muere a menos que lo permitas. 3 semanas después de que Roy compró las naves, Maggie estaba lista para su vuelo de prueba. El control de la estación se mostró escéptico. Hicieron que Roy firmara alrededor de 15 exenciones de responsabilidad diferentes. Le asignaron una ruta de vuelo que lo mantenía alejado de todas las vías de tráfico principales. Probablemente tenían equipos de emergencia en espera. A Roy no le importó. Se abrochó el asiento del piloto, sintió la comodidad desconocida de los controles diseñados para manos humanas y encendió los motores. El lanzamiento fue duro. Maggie se sacudió y vibró de maneras que habrían disparado alertas de emergencia en un buque moderno. El motor de fusión era ruidoso. Los propulsores de maniobra respondieron medio segundo más lento que los sistemas contemporáneos. Todo requería entrada manual. A Roy le encantó cada segundo. 1 hora después de iniciado el vuelo, la estación lo controló con una advertencia. Nave humana Maggie, tenga en cuenta que se está desarrollando una tormenta de iones en el sector 7. Se recomienda regresar inmediatamente a la estación. Roy revisó sus instrumentos. La tormenta se estaba formando rápidamente. Todos los demás barcos en la zona ya estaban regresando.
Los barcos modernos, con su delicada electrónica y sistemas automatizados, no podían arriesgarse a la interferencia electromagnética. Pero Maggie no era una embarcación moderna. Control negativo. Voy a volar a través de él. Eso no es aconsejable, Maggie. La tormenta podría inutilizar sus sistemas. Roy sonrió. Solo si tuviera sistemas que pudieran desactivarse. Voló directamente hacia la tormenta de iones. Los relámpagos iluminaron las ventanas. La interferencia electromagnética habría frito cualquier sistema informático construido en los últimos 30 años. Pero los controles mecánicos de Maggie siguieron funcionando. Roy voló en modo manual, leyendo indicadores analógicos, ajustando el empuje con palancas físicas y navegando según su habilidad en lugar de con el piloto automático. Salió al otro lado 15 minutos después, completamente ileso. Cuando Roy atracó nuevamente en la estación Z9, había una multitud esperando. Se había corrido la voz sobre el loco humano que había volado a través de una tormenta de iones en una nave precontinental. BX estaba allí mirando a Maggie con nuevo respeto. ¿Cómo fue todo lo que pudo decir el joven ingeniero? Roy salió del asiento del piloto, estiró su dolorida espalda y sonrió. Porque a veces lo viejo y simple vence a lo nuevo y complicado. Tus naves son más inteligentes que las mías, más rápidas que las mías, más eficientes que las mías. Pero cuando el universo te lanza algo inesperado, Maggie no entra en pánico. Ella no se apaga. Ella sigue volando porque es demasiado vieja y demasiado terca para saber que debe dejarlo. Bex ahora miraba la nave de otra manera. ¿Podrías enseñarme cómo trabajar en esto? Claro, pero tengo que advertirte. Va a ser lento, frustrante e ineficiente. Creo que estoy bien con eso. Roy le dio una palmadita en el hombro. Bien, porque tengo 4 barcos más para restaurar y me vendría bien la ayuda. La rutina del lunes por la mañana de Roy cambió por completo. Por primera vez en 5 años, se despertó a las 7 en lugar de las 5. Sin prisa, sin pánico por perder el autobús. Se preparó huevos y tostadas para el desayuno y bebió el café mientras aún estaba caliente en lugar de beberlo de un trago mientras corría hacia la terminal. A las 7:45, caminó hasta el compartimento 18, subió a la cabina de Maggie y encendió los motores. El Fusion Drive cobró vida con esa vibración familiar que tanto le gustaba. Salió de la estación, puso rumbo a su taller de reparaciones al otro lado del sector y encendió su reproductor de música. Viejas canciones country de la tierra llenaron la cabina. Johnny Cash, Willie Nelson y Van Jennings. Música que era más antigua que algunos de los extraterrestres de la estación. Roy cantó desafinado y sin importarle nada mientras Maggie navegaba por el espacio a su propio ritmo constante. 40 minutos después, atracó en su tienda. Sin multitudes, sin esperas, sin sentarse junto a John, cuya idea de espacio personal era aparentemente opcional. Roy llegó relajado, lleno de energía y con muchas ganas de empezar su jornada laboral. Los demás humanos lo notaron inmediatamente. Beth Kowalski fue la primera en preguntar. Ella dirigía las operaciones de atraque en el lado comercial de Z9, un trabajo que la mantenía despierta a horas intempestivas lidiando con barcos de carga y capitanes enojados. Se había estado quejando del sistema de autobuses interdimensionales desde el día que Roy la conoció. Roy, ¿qué demonios?, dijo, viéndolo salir de Maggie una mañana. ¿De dónde sacaste el barco? La compré en una subasta. 3.000 créditos. La mandíbula de Beth cayó. 3.000 por un barco en funcionamiento. Bueno, ella no estaba exactamente trabajando cuando la compré. Pasó 3 semanas preparando su vuelo. Pero sí. 3.000 y tú la vuelas todos los días. No hay autobús. Roy sonrió. Sin autobús, sin horario, sin respiraderos de metano. Solo yo, mi barco y cualquier música que me apetezca escuchar. Beth miró a Maggie como si estuviera viendo un milagro. Roy, he estado ahorrando durante años.
Tengo alrededor de 40.000 créditos guardados para el pago inicial de un barco. Todos los distribuidores con los que he hablado quieren al menos 200.000 por cualquier cosa que vuele. ¿Cómo encontraste esto? Los extraterrestres piensan que las naves terrestres son basura. Tengo 4 más en mi bahía. Aún no están listos para volar, pero lo estarán. Te diré algo. Si me ayudas a trabajar en uno durante tus horas libres, te lo venderé por 10.000. Plan de pago si lo necesitas. ¿Hablas en serio? Muy serio. ¿Sabes cómo utilizar un soplete de soldar? Roy, trabajé en mantenimiento de la Marina durante 12 años antes de venir aquí. Puedo soldar mientras duermo. Entonces estás contratado. Vamos a sacarte de ese autobús. La noticia se extendió por la comunidad humana como un reguero de pólvora. La estación Z9 tenía alrededor de 200 humanos, la mayoría de ellos trabajando en empleos técnicos, puestos de servicio o dirigiendo pequeños negocios. Todos y cada uno de ellos odiaban el sistema de autobuses interdimensionales con una pasión que rayaba en lo religioso. En una semana, Roy tenía 3 humanos trabajando con él en la Bahía 18. Beth en la soldadura y las reparaciones del casco. Troy Michey, un exingeniero eléctrico que ahora dirigía un restaurante y se encargaba de todo el cableado y los circuitos, y Dana Pierce, una mecánica médica que había estado trabajando en naves extraterrestres durante tanto tiempo que casi había olvidado cómo era la ingeniería humana. Trabajaban por las tardes y los fines de semana aprendiendo sobre la marcha. Roy les enseñó todo. Cómo fabricar piezas a partir de materias primas, cómo solucionar problemas en los sistemas sin necesidad de sofisticadas computadoras de diagnóstico, cómo confiar en sus manos y en sus instintos en lugar de en lecturas automatizadas. El barco número 2, al que Dana llamó Liberty, estuvo listo en 5 semanas. Dana la compró por 10.000 créditos, pagando la mitad por adelantado y el resto en 6 meses. En su primer vuelo en solitario, lloró. Realmente lloré lágrimas de alegría por no tener que tomar más el autobús. El barco número 3 fue a Troya por el mismo precio. Pintó llamas en el casco y la llamó Fénix. Dijo que era apropiado ya que ella había resucitado de entre los muertos. El barco número 4 fue hacia Beth. Ella lo llamó Defiance y colgó un cartel en la cabina que decía, «No se permiten extraterrestres, es una broma». Aunque Roy sospechaba que no era del todo una broma. Fue entonces cuando la administración de la estación se dio cuenta que Selverillon, que dirigía la estación Z9, apareció en la Bahía 18 un martes por la tarde. Era alta incluso para un avillón, con piel de color morado oscuro y el tipo de porte oficial que ponía nerviosa a la gente. Roy Webb. Ella preguntó aunque sabía claramente quién era. «Soy yo. Necesitamos hablar de tus barcos». Roy dejó la llave inglesa. «¿Y qué pasa con ellos? Nuestros ingresos por autobuses interdimensionales han caído un 17% en el último mes. He estado investigando un poco. Resulta que 43 humanos han cancelado sus pases de tránsito. Todos ellos proponen transporte alternativo. ¿Sabrías algo sobre eso?» «Podría». Cass se cruzó de brazos. ¿Estos buques que ustedes operan están debidamente certificados? ¿Cumplen con los estándares de seguridad actuales? ¿Cumplen los mismos estándares de seguridad que tenían cuando fueron construidos? Pasó todas las inspecciones en aquel entonces y todavía las aprueba ahora. Eso fue hace 40 años. Las regulaciones han cambiado. Las regulaciones se volvieron más estrictas. Estos barcos fueron construidos con estándares más altos que los que se requieren ahora. El casco de Maggie es de acero sólido, no de espuma compuesta que utilizan la mayoría de los barcos modernos. Su reactor tiene 3 sistemas de refrigeración redundantes en lugar de uno. Tiene respaldos mecánicos para cada sistema electrónico. Podrías golpearla con un pulso electromagnético y seguiría volando. Cass parecía escéptico. «Me resulta difícil creerlo». «Entonces ven a dar un paseo. Vea usted mismo». Cass dudó.
Roy podía verla sopesando sus opciones. Se negó y pareció como si tuviera miedo. Aceptar y potencialmente validar su operación. Finalmente, el deber oficial venció a la cautela. Bien, un vuelo. Pero si encuentro alguna violación de seguridad, dejaré en tierra todos los barcos que haya vendido. Roy sonrió. Me parece bien. Vamos. Se subieron a Maggie, que tuvo que agacharse para pasar por la escotilla y su cuerpo apenas cabía en el asiento del copiloto. Ella miró alrededor de la cabina con un desagrado apenas disimulado. Todo era viejo, desgastado y puramente funcional. Sin pantallas elegantes, sin interfaces holográficas, solo interruptores, botones y medidores analógicos. ¿Esta es tu cabina? Ella preguntó. Sí. Todo lo que necesitas, nada de lo que no necesitas. Roy encendió los motores y se lanzó. El empuje inicial los empujó hacia atrás en sus asientos con más fuerza que lo haría un barco moderno. Los amortiguadores inerciales de Maggie eran buenos, pero no perfectos. Kes se aferró a sus apoyabrazos. Relájate, dijo Roy. Vuela duro, pero vuela con precisión. Los llevó a un recorrido por el sector. Le mostré a Kes cómo respondían los controles manuales. Se demostraron los sistemas de respaldo. Voló a través de un área densa de escombros de micromedorita que habrían activado la evasión automática en una nave moderna. A Maggie solo le hacía falta las manos expertas de un piloto en los controles. Una hora después del vuelo, Kes finalmente habló. Es diferente. Sí, más fuerte, más áspero. Requiere atención constante. Ese es el punto. No eres un pasajero. Eres el piloto. El barco no vuela solo. Tú vuelas la nave. Ki se quedó en silencio por un momento. He leído sobre la historia humana. Cómo llegó tu gente al espacio antes de que tuvieras derecho a hacerlo. Cómo volaste a la luna con computadoras menos potentes que un juguete de niño. Siempre pensé que era exagerado. No. Simplemente no sabíamos que debíamos esperar hasta que fuera seguro y fácil. Así que, de todos modos, fuimos. ¿Eso es muy valiente o muy estúpido? Roy se rió. Un poco de ambos. Cuando atracaron nuevamente en Z9, que salió de Maggie lentamente. Ella miró la nave con algo así como, respeto ahora. No voy a detener su operación. Dijo. Finalmente. Estos barcos son rudimentarios, ineficientes y requieren demasiada operación manual, pero no son inseguros. En todo caso, están sobrediseñados en comparación con los estándares modernos. ¿Eso significa que los humanos pueden seguir volándolos? Kes asintió. Pero significa exactamente eso. Sospecho que mis superiores no estarán contentos con los ingresos del autobús. Roy se encogió de hombros. Quizás deberían hacer que los autobuses sean menos terribles. Kes realmente sonrió ante eso. Quizás deberían. El mensaje llegó de la estación Gamma 12. A 3 sectores de distancia. Un humano llamado Frank Patterson había oído hablar de las naves de Roy a través de la red humana. Cada estación tenía un sistema de comunicación informal donde los humanos compartían información, oportunidades de trabajo y quejas sobre jefes extraterrestres. Roy, él es Frank. Escuché que estás vendiendo naves terrestres reales que realmente vuelan. Por favor dime que esto no es un rumor. He estado viajando en el autobús interdimensional durante 7 años y estoy casi listo para caminar a casa a través del vacío. ¿Te quedan barcos? Roy miró alrededor de la bahía 18. Sus 5 barcos originales habían desaparecido. Maggie era suya. Beth, Troy y Dana tenían los otros 4. Su bahía estaba vacía, salvo por herramientas y repuestos. Lo siento, Frank. Roy volvió a grabar. Agotado. Pero sé dónde encontrar más. Fue entonces cuando Roy se dio cuenta de algo importante. Había estado pensando en algo demasiado pequeño. 5 barcos para 5 personas. Pero había miles de humanos dispersos en docenas de estaciones, todos viajando en transportes públicos terribles, todos soñando con sus propias naves,
pero incapaces de costear naves modernas. Llamó a Vex. La joven Catherine se había convertido en una especie de compañera durante los últimos meses, aprendiendo ingeniería humana con un entusiasmo que sorprendía a ambos. Vex, ¿qué pasa con los barcos viejos cuando ya nadie los quiere? Van a los desguaces. ¿Por qué hay naves terrestres en esos astilleros? Vex sacó su panel de datos y comenzó a buscar. Sus antebrazos se movieron por la pantalla más rápido de lo que Roy podía seguirlos. Después de unos minutos, miró hacia arriba con los ojos muy abiertos. Roy, hay miles de ellos. Naves humanas Precont, esparcidas por todas las instalaciones de salvamento del sector. Han estado sentados allí durante décadas. Nadie los quiere porque nadie sabe cómo solucionarlos. La mayoría están catalogados como chatarra y se venden por peso. Roy sonrió. ¿Cuánto cuesta? Algunos de ellos valen 500 créditos. 1000 los más caros cuestan quizás 2.000. Necesitamos una bahía más grande. En una semana, Roy había alquilado el espacio 22, que era 4 veces más grande que su espacio original. Utilizó todo el crédito que había ahorrado, más un préstamo de Beth, que insistió en ser inversor, para comprar 10 naves abandonadas en un depósito de chatarra en las afueras del sector. Cuando llegaron en el barco de carga, Roy se sintió como un niño en la mañana de Navidad. Naves de carga de la Tierra Antigua, transbordadores de pasajeros e incluso un par de pequeñas naves de investigación de los primeros días de exploración. Todos ellos abandonados, descuidados y absolutamente hermosos. Pero Roy rápidamente se dio cuenta de que tenía un problema. No podía restaurar 10 barcos él solo. Incluso con la ayuda de Vex, tomaría años. Necesitaba más manos. En concreto, necesitaba más manos humanas. Fue entonces cuando Beth tuvo una idea. Roy, solo en esta estación hay al menos 50 humanos que tienen habilidades mecánicas. Antiguos equipos de mantenimiento militar, antiguos técnicos de la NASA, personas que trabajaron en astilleros antes del primer contacto. La mayoría de ellos realizan trabajos muy por debajo de su nivel de habilidad porque los extraterrestres no valoran la ingeniería humana. ¿Crees que querrían aprender esto? ¿Estás bromeando? Les estás ofreciendo la oportunidad de volver a trabajar en naves de la Tierra para usar habilidades que creían obsoletas, además de la posibilidad de tener su propia nave. Se alinearán alrededor de la estación. Ella tenía razón. Roy publicó un mensaje en la red humana. Buscamos mecánicos, ingenieros, soldadores, cualquier persona con habilidades técnicas. Enseñanza de restauración de barcos humanos. Trabaje a tiempo parcial, aprenda el oficio y gane su propio barco. A la primera reunión acudieron 37 personas. Roy estaba parado frente a ellos en la bahía 22, rodeado de barcos rotos y posibilidades. Aquí está el trato. No puedo pagarte mucho. 5 créditos por hora, lo cual sé que no es mucho, pero aprenderás a restaurar naves de la Tierra desde cero. Cada barco que terminamos, lo vendemos a los humanos al precio de coste. No hay ganancias para mí, solo lo suficiente para comprar más material rescatado y mantener la operación en marcha. Trabaja en 3 barcos y el cuarto es tuyo. Libre y claro. Una mujer en la parte de atrás levantó la mano. Ellen Rodríguez, expiloto del transbordador que ahora trabajaba en mantenimiento de la estación. Roy, ¿por qué haces esto? Podrías vender estas naves a extraterrestres ricos por 10 veces más de lo que le cobras a los humanos. Porque recuerdo lo que es estar apretado en ese autobús cada mañana. Sentir que no tienes ningún control sobre tu propia vida. Cada ser humano que consigue su propia nave es una persona más libre. Eso vale más que los créditos. La habitación quedó en silencio por un momento. Entonces alguien empezó a aplaudir. Luego todos se unieron. La restauración web abrió oficialmente sus puertas. El trabajo fue duro. La mayoría de las personas que aparecieron tenían habilidades, pero no necesariamente las habilidades adecuadas. Se necesita un programador de computadoras para aprender a soldar.
Un ex técnico médico tuvo que descubrir cómo funcionan los sistemas eléctricos. Un profesor que había trabajado con automóviles como pasatiempo de repente estaba reconstruyendo reactores de fusión. Roy les enseñó todo lo que sabía. Más importante aún, les enseñó la filosofía detrás de la ingeniería humana. No tiene por qué ser bonito, decía mientras observaba a alguien luchando con una reparación. Tiene que funcionar y la siguiente persona que llegue debe poder arreglarlo. Cada vez que hagas una reparación, pregúntate, ¿podría alguien más resolver esto dentro de 50 años? Beck se convirtió en el puente entre la intuición humana y la precisión alienígena. Sus antebrazos lo hacían el doble de rápido que la mayoría de los trabajadores. Y su formación de ingeniería le permitió explicar las cosas de una manera que tuviera sentido para personas que nunca habían trabajado antes en naves espaciales. En 3 meses, la restauración web había restaurado y vendido 12 naves, todas a humanos, todas a precios que realmente podían pagar. 10.000 créditos se convirtieron en el precio estándar con planes de pago disponibles para cualquiera que los necesitara. Las naves comenzaron a aparecer por toda la estación Z9. Por la mañana, las veías despegar desde varias bahías. Viejas vasijas de tierra con nombres como Libertad, Independencia, Segunda Oportunidad, y finalmente algunas personas las pintaron, otras las dejaron con el metal desnudo. Todos los volaron con orgullo. Otras estaciones lo notaron. Frank de Gamma, de 12 años, vino a visitarnos y se quedó durante 2 meses, aprendiendo el oficio. Regresó y comenzó su propia operación de restauración. Una mujer llamada Carol de Delta Station apareció con un camión de carga lleno de material rescatado y una oferta para asociarse. La red humana explotó de actividad. Personas que comparten consejos sobre dónde encontrar material rescatado, publican tutoriales sobre reparaciones específicas e intercambian piezas que no necesitan por piezas que sí necesitan. Toda una economía subterránea construida alrededor de mantener en vuelo las viejas naves de la Tierra. Fue entonces cuando intervino la autoridad comercial del consorcio. Un representante llamado Tax apareció en la Bahía 22. Era un villano. Vestía un traje caro y tenía el tipo de sonrisa que hizo que Roy sospechara inmediatamente. Señor Webb, represento a la división de inversiones del consorcio. Hemos estado observando su operación con gran interés. Es que su modelo de negocio es fascinante. Ha identificado un mercado sin explotar y ha encontrado una forma de proporcionar transporte asequible a una población desatendida. Muy impresionante. Gracias. Nos gustaría comprarle su parte. Di tu precio, industrializaremos el proceso de restauración, introduciremos sistemas automatizados y ampliaremos la producción. Con nuestros recursos podríamos restaurar 100 barcos al mes en lugar de solo una docena. Roy dejó la llave inglesa. No me interesa. Ni siquiera he hecho una oferta todavía. No es necesario escucharlo, la respuesta sigue siendo no. La sonrisa de Tax se desvaneció. Señor Webb, sea razonable. Podría ser rico. Estamos hablando de dinero real. Millones de créditos. Tengo suficientes créditos. Lo que estás hablando no es lo que hacemos aquí. No entiendo. Roy hizo un gesto hacia la bahía. Ellen estaba enseñando a 2 trabajadores nuevos cómo reconstruir una computadora de navegación. Troy estaba supervisando la reparación de un agujero, señalando las técnicas que había aprendido de Beth. Bex estaba explicando la teoría del reactor de fusión a un grupo de humanos que realmente la entendían. No se trata de producción en masa, dijo Roy. No se trata de eficiencia ni de maximizar la producción. Cada barco aquí es diferente. Cada reparación es personalizada. Estas personas no son trabajadores de una cadena de montaje. Son artesanos. Están aprendiendo un oficio que todos les decían que no valía nada. Y cuando terminan, no se van simplemente con un cheque de pago. Se marchan con su propio barco, algo que construyeron con sus propias manos. Eso no se puede industrializar. No puedes automatizar eso. Simplemente lo haces sin sentido. Eso es increíblemente ineficiente.
Sí, lo es. Pero ¿sabes qué? Estas naves seguirán volando dentro de 100 años porque quienes las construyeron conocen cada tornillo, cada cable, cada sistema. Y enseñarán a la próxima generación, que a su vez enseñará a la siguiente. Su fábrica automatizada produciría barcos más rápido. Pero cuando se rompen de maneras que sus máquinas no pueden predecir, esas naves mueren. Nuestros barcos viven para siempre. Eso le hizo menear la cabeza. Estás rechazando una fortuna. Estoy rechazando tu fortuna. Ya tengo el mío. 6 meses después de que Roy comprara esas 5 primeras naves en una subasta, la Bahía 22 se había convertido en la operación humana más concurrida de la estación Z9. El sonido de sopletes de soldadura, cortadores de plasma y vieja música rock de la Tierra resonaba por los pasillos. Actualmente, 53 personas trabajan en la operación de restauración. En la bahía había 16 barcos en distintas fases de reparación. Pero el verdadero cambio estaba ocurriendo fuera de la bahía. Al otro lado de la estación, al otro lado del sector, los humanos volvían a volar. No como pasajeros, no como carga, como pilotos de sus propios barcos. Comenzaron a llamarse la Flota de la Libertad como una broma. Alguien hizo parches con una vieja bandera de la Tierra y una llave inglesa cruzada con un barco. Se suponía que iba a ser divertido, una forma de burlarse de lo en serio que se tomaban todos los extraterrestres. Pero el nombre se quedó. Los parches aparecieron en chaquetas, trajes de vuelo y bolsas de herramientas. Lo que comenzó como una broma se convirtió en una identidad. Roy estaba en medio de mostrarle a un nuevo trabajador cómo calibrar un propulsor de maniobra cuando comenzó la alarma, no las alertas normales de la estación. El sistema de transmisión de emergencia, el tipo que solo se activa en caso de grandes desastres. Atención a todos los buques y personal de la estación. Este es el control de la estación. Se ha detectado una llamarada solar de clase 4 que afectará nuestra región en aproximadamente 40 minutos. Todo tránsito interdimensional se suspende inmediatamente. Repito, todo tránsito dimensional está fuera de línea hasta nuevo aviso. Roy dejó caer su llave inglesa y corrió hacia la consola de comunicaciones de la base. Sacó el mapa del sector. La llamarada fue enorme. Más grande que cualquier otra que había visto en años. La radiación electromagnética interrumpiría las vías dimensionales durante días, tal vez semanas. Primero se cayó el sistema de autobuses interdimensionales, y luego la red de carga dimensional. En el plazo de 20 minutos, todos los barcos modernos del sector quedaron encallados. Sus sistemas de navegación dependían de coordenadas dimensionales estables. Sin ellos, los barcos no podrían calcular rutas seguras. Los sistemas de seguridad automatizados ni siquiera permitían a los pilotos despegar. La estación Z9 tenía suministros para quizás 5 días sin reabastecimiento. Después de eso, las cosas se pondrían críticas. Alimentos, suministros médicos, combustible para el reactor, todo llegó a través de la red dimensional. Y ahora esa red estaba muerta. Roy miró alrededor de la bahía. Todos los trabajadores humanos habían dejado de hacer lo que estaban haciendo. Todos entendieron lo que esto significaba. Beth habló primero. Las naves de la Flota de la Libertad no utilizan navegación dimensional. No, dijo Roy lentamente. No lo hacen. Vuelan a través del espacio normal, siguiendo trayectorias antiguas. No se necesitan atajos dimensionales. Así es. Así que, aunque todos los barcos modernos del sector están en tierra, todavía podemos volar. La habitación estalló. La gente empezó a hablar unos a otros, sacando mapas, calculando distancias y consumo de combustible. Bex, que estaba trabajando en el núcleo de un reactor, dejó todo y corrió a ayudar. Roy puso en marcha la red de suministro del sector. La estación Z9 necesitaba alimentos y suministros médicos con urgencia. La estación Gamma 12 estaba en peores condiciones. Necesitarían ayuda dentro de 3 días.
La estación Delta tenía combustible pero no comida. La estación Echo tenía comida, pero se estaba quedando sin piezas del reactor. Bien, gente, escuchen. La voz de Roy cortó el caos. Tenemos quizás 40 naves en funcionamiento entre todos los humanos del sector. No es mucho, pero es lo que tenemos. Necesitamos organizar esto correctamente. Ellen levantó una exhibición de logística. Roy, si coordinamos las misiones, podemos mantener abastecidas las estaciones críticas. Tomará más tiempo que el tránsito dimensional. El espacio normal es más lento, pero podemos hacerlo. ¿Cuánto tiempo más? Un salto dimensional de 3 horas se convierte en un vuelo normal de 12 horas. Pero 12 horas es mejor que nunca. Roy asintió. Consígueme una lista de todos los pilotos humanos del sector que tengan una nave en funcionamiento. No me importa si terminaron la restauración ayer. Si vuela, lo necesitamos. La red humana se iluminó. Los mensajes volaban entre estaciones más rápido de lo que Roy jamás había visto. En 1 hora, tenían un inventario completo. 47 barcos. No todos ellos eran transportistas de carga. Algunos eran pequeños transbordadores de pasajeros. Unas cuantas eran naves personales apenas más grandes que una cápsula, pero todas y cada una de ellas podían volar a través del espacio normal sin navegación dimensional. Roy los organizó en equipos. Los buques de carga se encargarían de los intensos viajes de suministro. Se utilizarían embarcaciones más pequeñas para transportar personal crítico y suministros médicos de emergencia. Cada uno tenía una ruta, un horario y un plan de respaldo. Una cosa más, dijo Roy antes de lanzarse. Nuestros barcos son viejos. Se van a romper. Esa es la realidad. Así pues, cada barco lleva piezas de repuesto para todos los demás barcos. Si alguien tiene problemas, el barco más cercano se detiene para ayudar. Nadie vuela solo. Nadie se queda atrás. Comprendido. Un coro de acuerdos resonó en la bahía. La flota de la Libertad zarpó al amanecer. 47 naves humanas, la mayoría de ellas más antiguas que los pilotos que las pilotaban, repartidas por todo el sector en rutas que no se habían volado en décadas. Sin navegación sofisticada, sin sistemas automatizados, solo pilotos humanos, mapas de papel y la misma determinación obstinada que llevó a la humanidad al espacio en primer lugar. Roy llevó a Maggie en el viaje más largo hasta Gamma 12, donde Frank estaba coordinando la respuesta local. El vuelo duró 14 horas. Le dolía la espalda. Su café se acabó a mitad de camino. El aire reciclado tenía un sabor rancio. Pero cuando atracó y vio el alivio en el rostro de Frank, cada minuto valió la pena. Roy, viejo guapo, dijo Frank, ayudando a descargar suministros médicos. Nos quedaban solo 2 días de comida. Los alienígenas están en pánico. Sus naves están en tierra. Nunca habían visto algo así. ¿Cómo están las naves locales? Bien. Tenemos 8 naves humanas aquí. Todas volando para suministros. No es suficiente para todo, pero evita que la gente muera de hambre. Durante las 2 semanas siguientes, la flota de la Libertad se convirtió en el sustento del sector. Mientras las naves alienígenas esperaban en los muelles a que las redes dimensionales se estabilizaran, los humanos volaban. Transportaban comida, medicinas, piezas de reactores y refugiados de estaciones con fallos críticos. No era nada glamuroso. Las naves se averiaban constantemente. Roy pasó 3 días en la estación Echo reemplazando un reactor de fusión que se había estropeado en pleno vuelo. Beth voló tantas veces seguidas que se quedó dormida a los mandos y el control de la estación tuvo que explicarle cómo aterrizar. La nave de Troy perdió presión en la bodega de carga y tuvo que tapar la fuga con cinta adhesiva mientras llevaba un traje presurizado, pero siguieron volando. La galaxia lo notó. Noticias de todo el mundo. Redes de múltiples especies mostraron imágenes de antiguas naves terrestres atracando en estaciones, descargando suministros y luego despegando de nuevo.
Los comentaristas que habían pasado años calificando la tecnología humana de primitiva y obsoleta de repente tuvieron que explicar por qué esas naves primitivas eran las únicas en movimiento. Un presentador de noticias del consorcio entrevistó a un mercante veriano varado en la estación Z9. ¿Qué se siente sabiendo que dependes de la tecnología humana para sobrevivir? El mercante parecía incómodo. He pasado años burlándome de estas naves, llamándolas basura. Ahora son la única razón por la que mi familia tiene comida. Puede que me haya equivocado. El 15º día después de la erupción, las redes dimensionales volvieron a estar en línea. Las naves modernas pudieron volar de nuevo. La cadena de suministro normal del sector se reanudó. La crisis había terminado. Pero algo había cambiado. Roy estaba de vuelta en la Bahía 22 reparando los desgastados propulsores de maniobra de Maggie. Cuando desapareció, la administradora de la estación parecía cansada, como si hubiera estado despierta durante días gestionando la crisis. Roy Webb, soy yo. El consejo del consorcio quiere hablar contigo. Ofrecen una reunión formal. Disculpa y un nuevo contrato. ¿Contrato para qué? Quieren establecer una iniciativa de preservación de tecnología heredada. Básicamente, quieren mantener las naves humanas operativas como infraestructura de respaldo. Cuando los sistemas modernos fallan, debe haber algo que siga funcionando. Lo llaman redundancia esencial ante desastres. Roy se rió. Hace 2 semanas, éramos chatarra. Ahora somos infraestructura esencial. Hace 2 semanas, no entendían lo que intentabas decirles. Que más viejo no significa peor. Que lo simple puede ser mejor que lo complejo. Que algunas cosas vale la pena preservar, no porque sean eficientes, sino porque funcionan cuando nada más lo hace. Entonces, ¿qué implica este contrato? Quieren contratar mecánicos humanos en toda la galaxia, puestos oficiales con sueldo real, programas de capacitación para asegurar que el conocimiento no se pierda, y quieren financiar las operaciones de restauración en cada estación importante, naves como la tuya, mantenidas y listas para volar cuando ocurran emergencias, y van a pagar por todo esto. Después de lo que pasó, Roy, salvaste 17 estaciones de fallos catastróficos de suministro. Pagarán lo que pidas. Roy pensó. Sobre eso, sobre los 50 humanos que trabajaban en su bahía. Sobre Frank en Gamma 12, Carol en la estación Delta y todos los demás humanos que encontraron un propósito restaurando naves antiguas. Sobre la flota de la Libertad que demostró que la ingeniería humana no era obsoleta, solo incomprendida. Bueno, tengo condiciones. Nómbralas. Primero, los humanos dirigen los programas. No hay supervisores alienígenas que nos digan cómo hacer nuestro trabajo. Segundo, capacitamos a cualquiera que quiera aprender, ya sea humano o alienígena. Este conocimiento es de todos. Tercero, no producimos en masa. Cada nave se restaura individualmente a mano con cuidado. Esto no es una fábrica. Es una nave. K sonrió. El consejo esperaba que dijeras algo así. Aceptaron todos los términos. Roy extendió la mano. Se la estrecharon. Humano y Billón, sellando un trato que cambiaría la forma en que la galaxia veía la tecnología. Mientras que se iba, Roy miró alrededor de la Bahía 22. Ellen estaba enseñando a 3 nuevos trabajadores, 2 humanos y una joven Catherine, a reconstruir una computadora de navegación. Troy le estaba mostrando a alguien la forma correcta de soldar un agujero. Enchapado. Beth discutía con Bex sobre la mejor manera de enrutar los conductos de energía. Ambos sonreían. Hace 6 meses, Roy solo quería evitar el autobús interdimensional. Ahora había iniciado un movimiento. La flota de la Libertad ya no se trataba solo de naves. Se trataba de recordar que la humanidad llegó a las estrellas no porque tuvieran la mejor tecnología, sino porque se negaron a rendirse cuando las cosas se pusieron difíciles. Su comunicador se rompió. Un mensaje de un humano en una estación a 5 sectores de distancia. Escuché que eres el tipo que conoce las naves de la Tierra.
Encontré un desguace con 30 naves viejas. ¿Interesado? Roy sonrió y comenzó a escribir su respuesta. Siempre había